fisiología que necesitamos para interpretar la anatomía. Aquí la cosa es al revés. No estamos dando solamente una base de una aspecto de estructura y dándole los nombrecitos o el aspecto. Estamos haciendo hincapié todo el tiempo que necesitamos entender de sistematización, de funcionalidad nerviosa para poder comprender para qué sirve cada parte del sistema nervioso. Y eso, bueno, en práctica se puede enumerar elementos, pero en teoría no. En teoría tenemos que ir haciendo esos eslabones. A la larga, la práctica lo que hace es eslabonar la parte componente estructural, pero también haciendo hincapié en el componente clínico. Por eso les comento, me estuvieron haciendo todo el fin de semana el dichoso nuevo manual, que nos tomó como 6 meses en hacer, nos tocó hacer en un fin de semana, pero ya está alineado. Entonces, en algún momento se les dará llegar los lineamientos de cada una de las prácticas, ¿ya? Para que empiecen a hacer informes. Tendrá que venir con su hojita de informe y usted la va llenando a medida que vamos desarrollando la práctica. ¿Sí? Y al final entrega su informe y yo le califico. ¿Ok? Entonces va a tener una serie de componentes, o sea que le vamos a agregar a la práctica una notita extra, que es la de actividad sucesiva. Por lo mismo, pues se les evaluará por requisitos, como habrán escuchado que se hacen, y usted tendrá que ir preparando a lo largo de la práctica o vamos a ir desarrollando una serie de preguntas. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces con esto que hemos dicho que tenemos que hacer hincapié, recordamos cosas que leímos, como por ejemplo la conducción saltatoria. Conducción utilizada por la fibra para potenciar la velocidad, para incrementar la velocidad de la fibra y en desmedro de consumo de ATP gracias a los nodos de Ranvier. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sucede en los nodos de Ranvier, doctor? ¿En qué consiste la conducción saltatoria? Es cuando la célula se despolariza y eso es el proceso sucede por dentro, no por fuera de la célula. No estamos bien, porque hay células sin nodos de Ranvier que no tienen conducción saltatoria y sin embargo se despolarizan. ¿Qué sucede en los nodos de Ranvier? ¿Qué es la conducción saltatoria? Se da en lo que es el paso claro. Pero ¿qué es la conducción saltatoria? Usted me dice la despolarización, ahora me dice se da en el axoplasma, pero ¿qué es? Esto que vamos a ir en mamá, a ver. ¿Cómo es eso del salto iónico? Fíjate que va saltando de ¿De un axón a qué cosa? No, se va saltando por dentro. Con sus palabras explíqueme, es por dentro, se da en pequeñas porciones. Que da en afectación, o sea, en pequeñas porciones. Entonces, ¿por qué digo yo que es un medio para ahorrar energía y incrementar velocidad? El salto, ¿por qué se da? ¿Qué beneficio tengo? Porque sea en pequeñas porciones. Nos quedamos a medias, no hemos comprendido lo que es para dar una conducción rápida. Sí, obvio, ya se dijo. Pero, ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo logro yo acelerar a la fibra por esos pequeños espacios donde entre el sodio se produce un salto interno, ¿ya? Que genera despolarización? ¿Y por qué hay ahorro de energía? Doctor Figueroa. El salto se da por internamente del axón, de la fibra axónica. ¿Y qué ocurre con esto? Que permite que no se abran todas las compuertas de potasio de toda la fibra axónica, sino que solo en sectores específicos. Por eso se ahorra energía. ¿Potasio? Sí, potasio. Potasio. Bueno, le doy el punto por válido, pero dése cuenta que cometió un error garrafal. Esto se da por los canales de sodio. ¿Sí? Entonces, al reducir el consumo de ATP a pequeños espacios donde se dan estos mecanismos, se logra conducción saltatoria. ¿Por qué?
porque el cambio se da a lo largo de todo el axoplasma, pero la necesidad de ingreso de sodio se da solamente en los pequeños espacios donde no hay mielina. ¿Sí? Donde no hay cobertura de mielina. ¿Ok? La conducción saltatoria implica que se está dando una despolarización si es que estamos hablando de los canales rápidos de sodio, pero si es que el receptor, la membrana, o las vesitas o la membrana posináptica, lo que sufre es la afectación de un neurotransmisor, como por ejemplo el ácido gamma amilobutírico o GABA, la conducción saltatoria, ¿cómo se expresaría? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería con el estímulo o con el impulso? ¿O qué sucedería en la membrana posináptica? Tendría que consumir. Levantamos la mano, a ver. Tendría que consumir. En algún momento dado, sí, porque tiene que el GABA, si es que es un neurotransmisor, tiene que llegar a un receptor que es una proteína y usted sabe que le va a modificar. Entonces hay consumo de energía. ¿Y qué pasa después? Es importantísimo esto. Hay una hiperpolarización. ¿Perdón? Hay una hiperpolarización. Hay una hiperpolarización. ¿Por qué? Porque necesitan más, necesita como el GABA es inhibidor, necesita más inhibidor para poder regular el estímulo. Es verdad, el GABA efectivamente es inhibidor, pero los neurotransmisores inhibidores, ¿ya? Los que se han liberado de la brecha sináptica y han provocado un potencial posináptico inhibidor, ¿cómo lo logran? Necesitando más ingresos de sodio, como dice la doctora. ¿Qué es lo que le provoca la hiperpolarización? El cloro. ¿Ah? El cloro. ¿Qué sucede con el cloro? Ingresa el cloro y eso causa que ocurra la hiperpolarización. ¿Cómo se produce la hiperpolarización? Aumentando la carga negativa. Aumentando la carga negativa. ¿Cuánto es el estándar que le da su texto base? ¿A dónde baja? Hasta menos 40 la cagamos ya al último. O sea, es progresivo, menos 80, menos 90. ¿Ya se ubica? Ya, ojo. A ver, si usted está a 0 grados de temperatura y dice, Diosito, estamos a 12 grados bajo cero. ¿Eso es más frío o menos frío? Más frío. Si yo estoy a menos 80 milivoltios, que es el estado basal, si quiero que se vuelva más negativo, ¿qué va a pasar? Va a incrementar la negatividad. Se va a menos 90 milivoltios. Si usted se pasa a menos 40 milivoltios, no es que el número chiquito implica menos polaridad, sino despolarización. Hay tendencia a irse al lado positivo. ¿Ya? Dicho de otra forma, y espero que comprendamos de estas cosas elementales, ¿cuál valor es más positivo? ¿Menos 40, menos 60 milivoltios o menos 90 milivoltios? Menos 60. ¿Cuál es más positivo? Menos 60. Menos 60. ¿Sí? Entendamos eso para poder comprender el proceso. Le voy a dar por válido porque conozco eso, pero esos errores pueden ser garrafales en una interpretación. ¿Sí? Así que vamos corrigiendo. Como no les digo, no tengo forma de presionarles, pero por Dios, ese tipo de cosas, corrijamos. O deben ser preguntas que le salten pues, a su atención en el momento en el que están pensando. ¿Apellido? ¿El doctor Figueroa se lo decimos? Sí, Figueroa. Ok, entonces acordémonos de esos principios, ¿no? Despolarización, hiperpolarización, potencial umbral. ¿Qué es el potencial umbral, doctor? Pero así intento. Apellido. Vamos, doctor. El potencial umbral llega a un punto de que va subiendo a menos 60 milivoltios, de 80 y va subiendo. ¿Por qué se llama potencial umbral?
Yo creo que... Umbral sí saben qué es. ¿Por qué? Porque Les digan umbral. Y les poníamos el ejemplo. ¿Por qué le decimos potencial umbral a eso? Utilizan la analogía que les puse de la física. Porque va a ser un ingreso abrupto de todo. va a ser Bueno, en general la despolarización es un ingreso abrupto, pero ¿qué es lo que sucede? Entra primero leve y luego después abrupto, porque van teniendo más. Entonces, ¿por qué se llama potencial umbral? Porque es el proceso donde va a iniciar. Porque Usted está en lo más chévere del romance con su pareja. Ya hay un momento en el que usted dice, no, hasta aquí nomás. Guardémonos hasta el matrimonio. Pero hay un momento en el que ya dejan de pensar con la cabeza y se dejan llevar por la emoción. Es decir, llegan a un punto sin retorno. Y ahí sí ya no para, ya. Se desgracian la vida, ya. ¿Ok? Entonces la neurona funciona igual. Está en un punto en el que va a haber un flujo de sodio. Pero ese flujo de sodio llega a un punto crítico de menos 60 milivoltios, es decir, una positivización en que la fibra ya no da más y empieza a abrir, encadena los canales del sodio, ¿ya? Llegando a más 40 milivoltios. Es decir, que el potencial de umbral es la puerta de inicio del que no hay retorno hacia la despolarización. ¿Okay? Cuando se llegaba a menos 60 milivoltios, esa fibra sí o sí entra a la ley del todo o nada. ¿Qué es de la ley del todo o nada? Llegó a 60 y hay despolarización. ¿Por qué hay despolarización? ¿Sí? Y toda la fibra va a ser afectada. ¿Sí? Si es que no llegamos al 60, ¿qué es lo que pasa? No hay umbral y no llegamos a más 40. Por eso es todo o nada. ¿Sí? Listo. Es importante entonces que recordemos estos pequeños componentes porque la comprensión de la funcionalidad de los nervios periféricos y después del procesamiento en el sistema nervioso central es vital si es que tenemos claros esos conceptos. Por ejemplo, con el que tenemos que arrancar para empezar a descifrar esta diapositiva es los dos componentes fundamentales por el que una fibra adquiere velocidad. Es decir, la velocidad de conducción de una fibra está supeditada a dos componentes estructurales. ¿Cuáles son? Los de la mano. Al diámetro y a la mielina. Al diámetro y a la presencia de mielina, bravo más. ¿Sí? Al diámetro y a la presencia de mielina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decíamos que este cuadro tenemos que interpretarlo para poder manejarlo adecuadamente. Si es que vimos los videos de esto, lo vamos a pasar fácil. No. Si es que no los hemos revisado, ya vamos a empezar a tener tropiezos. Vamos ahí. Las fibras en el sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso central vamos a tener variabilidades, pero principalmente tenemos grandes tractos mielinizados. Acá, en el sistema nervioso periférico, acordemos que tenemos fibras mielínicas y amielínicas. Los diámetros son diversos y las funciones también son diversas. Y eso todo se refleja o se representa en nervios espinales que tienen todos los elementos. O sea, son nervios raquídeos que tienen fibras mixtas, tanto motoras como sensitivas, aferencias viscerales, aferencias somóticas, deferencias viscerales, deferencias somóticas. Entonces, esto nos da a una gran variedad de fibras que se han dividido en tres grupos: las fibras A, las fibras B y las fibras C. Las fibras A tienen subdivisiones: las fibras A alfa, A beta, A gamma y A delta. ¿Ok? Y la clasificación que vamos a manejar es concentrándonos en cómo se distribuye la función en razón de la presencia o no de mielina y en razón de el diámetro de estas fibras. Entonces, vamos a esto. Voy a estar moviendo un poquito para que no se nos atarante.
fibras, vamos aquí a ordenarles a las fibras más gruesas y con mielina, como las primeras, y a las últimas, las más delgaditas y sin mielina. Pero esto no es arbitrario, esto es un reflejo de la filogenia y la homogénea. Otra vez esas dichosas fibras con las que empezamos el estudio de la neuroanatomía. Pues efectivamente, las primeras en ser descritas son las más modernas. ¿Sí? Las que aparecen como resultado de las funciones voluntarias, del procesamiento de movimiento fino, voluntario, ¿ya? Y las últimas fibras van a ser las que se encarguen más de las funciones viscerales, ¿sí? Que tengan más relación con los mecanismos de preservación y de homeostasis. Entonces, nos da la referencia de que el proceso evolutivo sería como comparar a un pequeño tranvía viejito, ¿ya? A las fibras sin mielina, con un gran bus o un tren bala japonés. ¿Okay? Entonces vamos a ver al tren bala japonés. Las fibras A alfa, las primeras fibras en aparecer, ¿ya? Son las, no en aparecer, las primeras fibras de la lista son las más modernas, es decir, las últimas en aparecer evolutivamente y las que tienen mayor refinamiento. Entonces van a ser extremadamente voluminosas, van a tener hasta 20 micras y la velocidad alcanza hasta 120 metros por segundo. Antes de que usted diga uno, ya alcanzaron esta parte, a ver, imagínense. Entonces, estas fibras, ¿ok? Son las que se encuentran, bueno, primero veamos, si son las más modernas, tienen que tener mielina y efectivamente tienen mielina. Ahora vemos dónde encontramos estas fibras. Son las fibras nerviosas que llegan a los músculos esqueléticos. Es decir, que están formadas por los axones de las motoneuronas, propiamente dichas. ¿Bien? Las motoneuronas somáticas, ¿qué ubicación tenían? Las dos ubicaciones donde nos encontramos a las motoneuronas propiamente dichas. Dale, doctor, por favor. Gánense más. De los nervios craneales. Y en la asta ventral de la neuronal. Perfecto. ¿Apellido? Más. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ya desde esos sitios donde van a salir los axones y dirigirse directamente al músculo. Estas fibras van a salir desde el sistema nervioso central y van a dirigirse hacia el músculo esquelético. Son las más modernas y las más rápidas. Y se entiende por qué, porque la respuesta voluntaria, la respuesta motora somática tiene que tener velocidad y generalmente una extensión bastante importante. ¿Ya? Va a ser las que forman las placas motoras. ¿Sí? Lo que usted vio también como reunión o grupos de uniones mioneurales. ¿Alguien recuerda que es una unión mioneural? No se ve la cosa, todavía no ves. ¿Sí? Las fibras A beta, vamos a la siguiente. Vemos cómo se reduce la velocidad hasta 70 metros por segundo. El diámetro se ha reducido en un 80%, más o menos, un poquito más de la mitad. Y un poquito más de la mitad. Y veamos dónde se ubica. Estas fibras van a tener relación con componentes de percepción. Son rápidas, ¿ya? Son voluminosas, pero no lo son tanto como las motoras. Sin embargo, de esto, ¿serán modernas o primitivas? Modernas. ¿Sí? Estas se van a encargar de la sensibilidad de presión, vibración, tacto epicrítico. ¿Sí? Por tanto, son mielinizadas. Entonces, ahorita para adelantarnos un poco a lo que vamos a ver en médula con mayor énfasis, vamos a considerar dos cosas. Algo que usted tal vez no haya pensado todavía, pero creo que ya lo mencionamos en algún momento, es que nuestra sensibilidad, nosotros la conocemos porque la tenemos desde que nacimos, pero no somos capaces de distinguir particularidades de esta, ¿verdad? Hasta el momento en el que consideramos variantes como la vibración de nuestro celular. Sabemos dónde está vibrando el celular, ¿verdad? En qué bolsillo, es gracias a un tipo de sensibilidad especial.
El momento en el que metemos la mano en el bolsillo y sacamos una moneda de 10 centavos, eso sí lo hicimos, ¿verdad? Ya podemos discriminar. Esa es la capacidad de discriminar entre dos puntos o varios puntos. El poder distinguir que me estén graficando en el brazo una línea o un círculo también se logra gracias a la discriminación. Si es que yo puedo calcular el peso de una estructura, también depende de ciertos receptores. Y todos estos son modernos. ¿Por qué? Porque son gracias a los cuales pudimos desarrollar nuestra capacidad de manejar herramientas. ¿Sí? Todo eso determina un grupo de sensibilidades denominadas sensibilidades epicríticas, es decir, sensibilidades modernas, sensibilidades refinadas, que vamos a reunir en las siglas BTPP. ¿Algún José aquí? Bueno, acuérdense, piensen que están con su primo José y le dicen BTPP. ¿Ok? BTPP, vibración, tacto epicrítico, percepción del peso y propiocepción consciente. ¿Qué es propiocepción? Es la percepción de su propio cuerpo en el espacio. ¿Ok? Sí hicimos ese ejercicio también, ¿verdad? Si no lo hicimos, por favor, cierren los ojos. Si lo hicimos, ¿ya se acordaron? Hagámoslo otra vez, cierren los ojos, por favor. Cierren los ojos. No me mastiquéis chicle en clase, doctor, por favor. Ya sabe a qué me estoy diciendo. Cerramos los ojitos, levantamos el brazo. Apuntamos el dedo hacia adelante como Mr. Bean. Como Mr. Bean. ¿No han visto a Mr. Bean? ¿Cómo hace Mr. Bean? Eso. Ahora, cerrando los ojos, se van a tocar la punta de la nariz y se van a tocar la oreja. Ustedes saben que se están tocando la oreja derecha y saben que su mano, ahora todas las manos derechas suyas van a apuntar hacia el techo. Ya, abran los ojitos. ¿Alguien apuntó en un sitio distinto? Todos eran plenamente conscientes de en dónde estaba su cuerpo sin necesidad de verlo. Eso se llama percepción de su propio cuerpo mediante un estado de sensibilidad. Eso es la propiocepción consciente. ¿Ok? Entonces, BTPP nos describe propiocepción consciente, percepción a la vibración, percepción del peso y del tacto discriminativo o epicrítico. ¿Okay? Esos componentes entonces van a viajar por fibras A, beta. Hay otra sensibilidad que a veces que también se considera que viaja a través de las fibras A beta. ¿Ya? Acordémonos que al ser vías comunes se pueden cruzar un poco. Lo que las fibras A beta principalmente manejan BTPP, pero también llevan un poco de información de otra sensibilidad que es más burda. ¿Sí? Venga, doctor, por favor. ¿Sí? ¿Parece ahí? Mire al frente. ¿Dónde le toca? ¿Desde qué? ¿En dónde? En el escape. Bueno, sabe que le toque en el hombro. Exacto. Ok. Ya. Si es que yo acercara un hierro fundido, un hierro candente al hombro, si quiere lo podemos hacer para usted va a tener dos percepciones, ¿no es cierto? Un dolor descomunal por la quemadura y también la percepción de calor del hierro acercándose. ¿Ya? Entonces, hay una sensibilidad que procura protegerle a usted. ¿Ya? Y se centra en detectar agresiones o anomalías que puedan afectar o dañar a las células. Por un lado tenemos la sensibilidad termoalgésica, temperatura y dolor. Y el rato que se le hace, se le palpó, aunque usted diga, no, es parte de BTPP, no, está. ¿Sí? Es una sensibilidad
que le permite a usted discriminar. Cuando sus amigos vienen y le dan un golpe, usted siente pues no dónde le dieron el golpe, usted detecta dónde fue tocado. A veces dicen alguien, ¿sí? Le sienten el roce del perrito antes de la mordida. ¿Ya? Pero usted, por esa sensibilidad, tal vez no pueda saber si es que fue un perrito, si es que fue con la cola, ¿ya? Usted sabe en dónde le tocaron, ¿ya? Porque los cambios de presión sobre su piel se registran por esta vía sensitiva. Entonces, registramos termoalgesia, tacto protopático, también denominado tacto leve o burdo. Algunos le conocen como tacto fino, pero no es tacto fino de refinado, es un tacto burdo, es solamente la percepción de que algo le tocó. ¿Sí? Si es que usted dice, bueno, por ejemplo, es que yo puedo saber si es que me tocó el perrito con una cola. Por este tacto, usted siente dónde le tocaba. Y la percepción de que puede haber sido con la cola porque se le sintió blandita y que fue así, fue por BTP. ¿Ok? Entonces, esta sensibilidad, para que ustedes se acuerden, acuérdense del tipo de baile, ¿no? ¿Se han visto ese baile que es? ¿Ya? Entonces, se acuerdan del TAP. ¿Ok? Termoalgesia, tacto protopático y presión. Presión que no es lo mismo que percepción de peso. Tacto protopático y presión. Entonces, si es que yo imprimo presión en la corona de la doctora, ¿sí? Estoy activando TAP, pero al mismo tiempo ella sabe que le toqué con el dedo justo a nivel del vértex por BTP. Entonces, algunas fibras de TAP pueden ir por las fibras beta, ¿ok? Pero esas fibras quedan relegadas para otra función que vamos a ver más adelante. De ahí nos vemos, vamos a las siguientes y nos encontramos con las fibras A gamma. Las fibras A gamma son súper importantes. Estas fibras son eferentes, ¿ok? Y se encargan de generar la vía eferente para la respuesta del tono y la postura. Resulta que así como tenemos la propiocepción consciente, tenemos una propiocepción inconsciente. ¿Ya? Y esa propiocepción inconsciente está funcionando ahorita con ustedes y, como decíamos en algún momento, es la razón por la que no se están chorreando en el asiento. Si usted ahorita se va, pueden hacer este experimento en casa con la carnecita descongelada que mamá le tiene ahí, ¿no? Si usted compró un buen lomo de buena calidad, podemos hacer la prueba. Ahora, si es que la carnecita dura para el seco, para el caldo, no exijan que les resulte. Pero usted va a tocarse la eminencia tela, ¿ya? Dice, no sé, yo soy peco, ya, toques. Pero usted, sin generar contracción ahorita, tóquese la eminencia tela. A menos que usted tenga algún problema de tono muscular, usted no se va a ir de una con su dedo, toque el hueso. Usted sí va a tener como acolchadito, ¿no? Ese acolchadito que hace que el músculo rechace un poco el dedo, tenga esta cualidad de remitencia, como que lo quita de goma, es el tono muscular. Es un circuito que se activa merced a la posición. Hay estiramiento de fibras y estas fibras que se estiran le dictan a través del cerebro a los músculos para que pequeños grupos se contraigan y mantengan todo en su sitio. ¿Sí? Si usted ve a Juanito del cuarto de morfo, del laboratorio de morfo, es del esqueleto ahí chorreado, pero usted no está así. Y un cadáver, ¿no es cierto?, después del rigor mortis se chorreará porque precisamente ha perdido el tono, pero usted mantiene un tono y por eso es que se sienta, y por más vagoneta que se sienta, no se va a derramar en el asiento. De hecho, usted, por ejemplo, en este momento, inconscientemente mantuvo una postura de su cabeza. No se le la dio ni se le desplomó desde los hombros. Ahí considere que solo tiene un pivote óseo, ya sujetado por grupos musculares. Entonces, ese tono necesita una vía eferente.
La vía aferente son las fibras A beta. ¿Sí? Las mismas que llevan PPP llevan también la sensibilidad para la propiocepción inconsciente. Y hay unas fibras deferentes, que son las fibras A gamma, que van a dirigirse a una estructura que es un determinado receptor denominado uso muscular o uso neuromuscular. Este uso neuromuscular es un receptor bastante complejo, pero muy interesante, que es el que se activa para cíclicamente ir seleccionando grupos de fibras que se contraen y hacen que usted mantenga el tono sin necesidad de estar pensando en ello. O sea, por más que usted se sienta que se está derritiendo en la cama en un día de ocio, usted tiene tono muscular. Y ese tono muscular se logra mantener gracias al uso neuromuscular. Cuando vemos receptores, efectores y receptores, lo abordaremos en detalle. Y ahí tenemos las fibras A delta, y acá la cosa se pone más interesante. Las fibras A delta se van a encargar de la termoalgesia. ¿Sí? Es decir, miren la velocidad de las fibras, ha bajado a 30 metros por segundo y apenas tiene 5 micras de diámetro. Comparémoslas con las 20 micras que tiene la fibra A alfa. Estas fibras A delta se van a encargar del dolor y la temperatura, también del tacto. ¿De qué tacto será? Si es termoalgesia, del tacto protopático, ¿sí? Ese tacto burdo. ¿Ok? Entonces la otra vía por la que vamos a llegar a eso es el tacto burdo. Pero aquí una referencia que ya fue mencionada. Nuestra sensibilidad al dolor también es diferente. No es que un mismo dolor se perenniza o aumenta, sino que hay dos vías para el dolor. Volvemos al ejemplo cuando lo dijimos, ¿cierto? Usted se dio en el filo del mueble, en su dedo chiquito, y primero tiene un dolor que le hace generar un reflejo para retirar el miembro del sitio donde se generó el daño. Pero lo siguiente es que aparezca ese dolor persistente, ¿no es cierto?, que le late, ¿ya? Y que necesita algún grado de alivio. Entonces tenemos dos dolores. El primero es el dolor agudo, el de alerta, el que se eleva al nivel de conciencia y también genera respuestas reflejas a nivel de la médula. Los arcos, reflejos. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos una sensibilidad al dolor lenta, pausada, que por lo mismo tendrá que ir en fibras mucho más lentas. Entonces, las fibras del dolor rápido serán las fibras A delta, que tienen una velocidad de 30 metros por segundo, han llegado apenas a 5 micras, pero tienen mielina, así que tienen su velocidad. Concluimos las fibras del grupo de A y pasamos a las fibras B. Estas no tienen divisiones, cumplen solo dos funciones concretas. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Kamehame? ¿Ya? O el Kamehame 2. Ya ustedes pueden acordarse de algunas cosas. Miren, las fibras beta, las fibras B, perdón, tienen una velocidad bastante más reducida. Estamos hablando de 15 metros por segundo y son más pequeñas que 3 micras. O sea, lo máximo que llegan es a 2 micras, a 2.5 micras. Es poquísimo. Entonces, estas fibras, ¿sí?, son las que están presentes en las fibras preganglionares del sistema nervioso autónomo. Es decir, que representan a los axones de las células intercaladas que salieron del sistema nervioso central en busca de los ganglios autónomos, simpáticos y parasimpáticos. Por eso es que en algún momento, cuando estábamos hablando del sistema nervioso periférico, les dije, aquí hay unos ramos, un ramo comunicante blanco y un ramo comunicante gris. El ramo comunicante blanco tiene mielina. ¡Wow! Hay mielina. ¿Sí? Y el ramo comunicante gris será el de las fibras postganglionares. Y efectivamente hay una fibra sin mielina. Vamos a las fibras C.
Las fibras C son las últimas en la lista y las primeras en aparecer, las más viejitas, ¿ok? Las más primitivas, las que se formaron cuando recién estábamos reclutando a los grupos y a los sectores. Entonces, mire, llega apenas a 2 metros por segundo. El micraje ni siquiera alcanza las 2 micras. 1.5 micras por fibra, son unas cosas pequeñitas. Y estas fibras no tienen mielina. Son las fibras más lentas porque tienen el menor diámetro y no hay mielina, es decir, no hay conducción soldadora. Dense cuenta dónde están. Son las fibras autónomas postganglionares, los ramos comunicantes grises y en general las fibras que están insertas en el órgano para el sistema nervioso parasimpático y las fibras que salen de los ganglios para el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Y además de las fibras C se forman las fibras del dolor difuso, profundo o lento. ¿Sí? Las fibras C perciben dolor lento de afuera, pero todo el dolor interno es representado por fibras C. Usted se corta el brazo, le duelen fibras A delta y fibras C. Cuando a usted le da una apendicitis y le duelen las vísceras, usted tiene ya el influjo doloroso por fibras exclusivamente C. El dolor interno, la percepción del dolor visceral es netamente de fibras C. Y ahí puntualizamos el hecho de que sean las fibras más primitivas porque tienen más íntima relación con el sistema nervioso autónomo y las funciones viscerales. Para que usted se acuerde de estas cosas, ¿sí le parece ahora que tiene sentido que hayamos hablado de fibrogenia y hidrogenia? Creo, ¿no? Ya. Entonces, bien, con esas consideraciones, repasamos algunas cosas que ya sabemos. Los nervios vaquídeos van a estar constituidos por 31 pares de nervios mixtos con una raicilla dorsal, con un ganglio sensitivo, una raicilla ventral con un que no tiene ganglio y está conformado por fibras netamente eferentes. ¿Sí? Las dos al unirse determinan un nervio que tiene funciones, como ya dijimos, mixtas. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo se forman desde la médula espinal y al unirse forman este nervio que emite un ramo comunicante blanco y de este sale un ramo comunicante gris. El ramo comunicante gris, ¿qué tipo de fibras tenía? Doctor, ¿qué fibras tenía? El ramo comunicante gris. Acabamos de decirlo. Usted estaba prestando atención y puede contestar. ¿No? Me sobra. Ya. Apellido. Bueno. Te digo que tenía fibras postganglionares. ¿Qué tipo de fibra? De acuerdo al listado. Fibra C. Levantando la fibra C. Sí, cuidado. Fibra C, apellido. Sí, son fibras C. Por ende sabemos que los ramos comunicantes blancos entonces tendrán qué tipo de fibra. Doctora, ¿qué tipo de fibra tendrán los ramos comunicantes blancos? No se viene el punto. Dijimos recién. Sí, primero no le he dado la palabra. Piénselo, medítelo antes de leer. Ya. Si prestó atención. ¿Cuál? Fibras A delta. A delta. Doctor, diga. Dígalo. Ya le digo, no me pida, solamente levántelo, doctor, no me vaya. Solamente coméntelo para que no nos corte mucho de la clase. No te preocupes, dame permiso para que vaya. Acordémonos de la diferencia que tenemos con los 12 pares de nervios craneales. Acordémonos también un poquito de cómo tenemos que manejar la nomenclatura. Si estamos hablando de nervios craneales, hablemos de nervios craneales. Si hablamos de los pares, hablamos de los pares, pero no trasloquemos esos términos. Y acordémonos que hay nervios aferentes y eferentes de
Los aferentes, si ustedes se dan cuenta, engloban a los nervios que el sistema nervioso desarrolló como gemaciones del sistema nervioso central para percepciones especiales: audición, olfacción y visión. ¿Ya? De esos, la audición logró mielinizarse y utilizar células de Schwann. La olfacción y la visión se organizaron alrededor del sistema nervioso central y ni siquiera formaron un neurómeros. Por eso les decimos que de estos aferentes puros son dos falsos nervios craneales. De ahí tenemos los deferentes, que principalmente están representados por los oculomotores, aparte del onceno nervio y del duodécimo nervio. El onceno nervio, que tiene un componente sensitivo mezclado, y la parte netamente motora, que es la de los esternocleidomastoideos y trapecios, por ser el componente espinal, ¿no? De ahí el duodécimo, que es el hipogloso, y nos vamos a los mixtos, que incluyen el trigémino, el facial, el glosofaringeo y el bajo. Acordémonos que la organización del sistema nervioso es en centrales de procesamiento, es decir, donde hay unidades o somas neuronales que se denominan ganglios. La estructura y la organización va a tener similitudes con el sistema nervioso central. Necesitamos de células protectoras. En el sistema nervioso central, las representantes de la protección, de la nutrición, la función nodriza, la mielinización, ¿cuáles eran? Dos. Poligondos. Porque hablé de confusión, cobertura, nodriza, de todo. ¿Ya? En cambio, en el sistema nervioso periférico tenemos una glía, que está formado por dos tipos de células de origen común. ¿Cuáles son esas dos? El periférico. ¿Cuál es? Doctora, recupérese. ¿Quién contestó? A ver, doctora, ¿células de Schwann? Eso. Las células de Schwann y las células satélites. ¿Qué son las células satélites? Células de Schwann que no se mielinizan ni hacen cobertura, sino que mueven a los somas neuronales. ¿Ya? En algunos sitios les denominan células glomerulares. Por allá las perisomáticas, creo que les denomina SNEL. Bueno, a quien haya leído, o pericapsulares. Ya. De ahí tenemos, bueno, pues la distribución tomando en cuenta los orígenes. Miren, las neuronas somáticas salen de la sala de los núcleos motores. ¿Sí? Acordémonos que siempre el nervio tendrá esta organización y siempre hablaremos de raicillas. Sí, pero las raicillas no son nada más que puntos de entrada o salida. Por ejemplo, la raíz dorsal no es que emerge de aquí, sino que se forma por el arribo de axones aferentes. Mientras que la motora se forma por la emergencia, sí, efectivamente, sí, de los axones, de las motoneuronas y de las fibras intercaladas que buscan a la neurona autónoma. ¿Okay? A este lado vemos diferentes nervios. Aquí tenemos las aferencias del componente sensitivo del trigémino y la eferencia del componente motor. Entonces, con estas variaciones, tomemos en cuenta que vamos a encontrar algunas nociones también especiales. Vemos acá, ya agrandado, pues lo que habíamos dicho de los ramos comunicantes y cómo se forman también cadenas y plexos para dar lugar a la organización del sistema nervioso periférico. Ahí está cápsula de los satélites, las células capsulares de los satélites. Tenemos el gráfico que ustedes ya conocían con los ramos de fibras preganglionales y postganglionales. Tenemos los ganglios sensitivos, ganglios simpáticos, perdón, los ganglios parasimpáticos, con una distribución que usted ya conoce por los
por el repaso que hemos estado haciendo. Y aquí miren ustedes lo que se hace hincapié al tipo de fibras, ¿cierto? Las fibras postganglionales serán C, las preganglionales serán. Las fibras preganglionales, ¿de qué tipo son? Déjenme sumar la base. Las postganglionales son C, las preganglionales. Me tomaron media hora de explicar este barrio, no me ha parado bolas. Apellido. Venga. Adelante. A veces de la sensibilidad. Apellido. Miren, un corte histológico no está muy bonito porque no está teñido, es de hematoxilina y eosina, pero noten una cosa, las células del ganglio sensitivo, ¿qué forma tenían? Doctora, recupérese, forma de las células ganglionales del ganglio sensitivo. Mejor no le pregunto. Huevada de nuevo. ¿Cómo baladas? No tenían forma de quitarlo de corazón. ¿Ah? De como baladas, ¿cómo? Los pido de nuestro, que no se rompe la neurina. Alguien que quiera evitar que su docente en ese momento fuera así. ¿Tiene células satélites? Sí, pero no. Ustedes ya empezaron a ver por mí. La forma está supeditada a la emergencia de su dendrita y su axón. Vamos a hacer. Célulo unipolar. ¿Se acuerdan? Dijimos que tomaban esa forma porque habían tenido que mutar. Ustedes vio el desarrollo otra vez eso. Le dedicamos tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Esa neurona estuvo forzada a transformar a su dendrita en un axón de alta eficiencia. Porque necesitaba pasar la sensibilidad. Entonces la fibra beta, ¿qué es? Una pinche dendrita modificada. ¿Sí? La fibra A beta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que las células de los ganglios autónomos, las que van a dar las fibras C, ¿tendrán la misma forma o tendrán una forma diferente? Por deducción. Por no demorarnos en estas cosas. Acordémonos que las motoneuronas somáticas reciben órdenes de mucha gente, ¿no es cierto? De muchas otras neuronas. Entonces necesitan varias prolongaciones para que esta neurona por acá, esta neurona le ordene otra cosa, por sumación favorezcan la inhibición de esa motoneurona o le potencien, se dé facilitación por potenciación y se dispare la neurona y llegue más rápidamente al potencial umbral. Todo eso está en el video, ¿no es cierto? Ya. Entonces necesitamos esta forma estrellada porque necesitamos un penacho más grande. Entonces las células estrelladas que necesitan información así múltiple se van a ver en las astas dorsales y en las astas ventrales de la médula espinal. Con ese razonamiento y tomando en cuenta que hay también estas formas que se ajustaban a la necesidad, ¿de qué forma serán las neuronas del ganglio autónomo? No le digan, ay, no están como baratas. Lamentablemente los cortes, en este corte histológico específicamente, no permite ver, porque para ver fibras tengo que teñirle con sales de plata. ¿Se acuerdan de la clase? Ya, entonces no voy a ver las. Usted tiene que deducirlo. Vamos. Levánteme la mano y diga, multipolares. Multipolares. Gracias, doctor. Programa. Estrelladas.
Entonces, si es que yo le presento en práctica una imagen y le digo, este es un corte de un preparado ganglionar, diga si es que es autónomo o sensitivo, usted lo primero que irá a buscar es si es que estas células tienen prolongaciones. No le voy a poner esta foto, que está pésimo. Pero este es de un ganglio motor, ya que las células hacen prolongaciones. ¿Sí? Entonces, las neuronas de los ganglios autónomos son estrelladas, ¿sí? Son multipolares. Necesito varios puntos de conexión para recibir información y para que influyan sobre mi trabajo. Soy el obrero, la motoneurona es obrera. Entonces necesitamos que se dé ese proceso. Son las cosas que ya saben y por eso les dije, para abordar este capítulo, ya tomando en cuenta la regionalización que teníamos que estudiar los nervios periféricos para entender a las metámeras. ¿Qué pasó? Parece que se está yendo el internet. Entonces, ¿qué vamos a tener que recordar? Potencial de membrana en reposo. ¿Resultado de qué es el reposo? ¿Por qué no decimos que el potencial cero es el reposo? ¿Por qué no nos conviene? ¿Por qué la célula nunca debe estar en reposo en cero? Es de lo más obvio, ¿no? Vamos a ver. Porque si no hay movimiento, la célula no vive. Es decir, que el movimiento está supeditado a gradientes, gracias a nosotros. ¿Sí? Si es que yo tuviera cero, querría decir que a través del paso a la membrana no hay ninguna diferencia de potencial. Entonces, la célula, para estar en reposo, lo que hace es generar el gradiente y cerrar todas las posibilidades para que ese gradiente se altere, para que ese gradiente se compense. Entonces, cuando yo quiero que la célula entre o genere un cambio funcional, permito que busque la estabilización, el equilibrio al cero, o se pase al otro lado. ¿Ya? Y por eso es que aparecen mecanismos de consumo de energía como los canales de sodio, o a veces, para la reposición o la recuperación de este desequilibrio a favor del menos 80 milivoltios, la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Porque necesito que haya la presencia de gradientes, la presencia de esas diferencias. Si es que yo no tengo menos de 80 milivoltios, yo no podría despolarizarme porque abro los canales de sodio y estoy... A mí nadie me llama, ¿eh? ¿Vos potasio? Estoy con mi mujer. No pasa nada. ¿Okay? Entonces pensemos en eso y sepamos que el potencial de membrana en reposo se fundamenta en la presencia precisamente de una negatividad necesaria para la célula para poder generar mecanismos en el momento en el que lo necesita, al positivizarse. ¿Ya? Y esa es la gran cualidad de la neurona por el que cumple su trabajo, al igual que la célula muscular. ¿Ah? Menos de 80 milivoltios, bomba sodio-potasio y ATP como agentes de reposición o de repolarización. ¿Sí? La bomba sodio-potasio, recordemos que son como los policías que mandan a desalojar a los ñangosos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, son mecanismos de energía, pero que no son los únicos en generarse. Los ñangosos tuvieron que entrar por una puerta selectiva, ¿ya? Y sobrepasar el dintel de esa puerta para poder llegar al potencial primario. Entonces eso generó el potencial de acción con el potencial umbral que habíamos mencionado y que determinó una positivización a más 40 milivoltios después de haber pasado por menos 60 milivoltios. Es un error
frecuente de apreciación, y es mucho porque nuestro cerebro busca adaptarse o ajustarse a razonamientos así. Es como, por ejemplo, ese ejercicio mental que nos dice: doctora, por favor, realmente, usted está en una competencia, vamos a ver. Usted está en una competencia, ¿sí? Usted está detrás del segundo lugar, del que está en el segundo lugar en la competencia. Usted en la carrera logra superar al que estaba en segundo lugar. Ahora, ¿en qué posición está usted? Si logró pasarle al que estaba en segundo lugar. En primer lugar. Ahí está, a eso me refiero. Nuestro cerebro busca ajustarse a lo que le suena. Pero si usted superó al que estaba en el segundo lugar, ahora usted está en segundo lugar. Le mando esto. No en el primero. En el primer lugar, sigue en el primer lugar. ¿Ya? Cuando pensamos en esto, hacemos una línea, ¿no es cierto? Y decimos, claro, si es que se va a menos 60 milivoltios, está menos negativo. Entonces, está menos 60 milivoltios, está más negativo, ¿sí? O está menos despolarizado, y lo que está es tendiendo a la despolarización porque está más positivo. Por eso es que ha descendido la velocidad. El proceso de repolarización, y bueno, es importante, y ustedes van a valorar mucho esa pequeña curva que se les hace acerca del potencial de acción, porque es la base de la interpretación después de fenómenos como el ciclo cardíaco. El estado de despolarización es luego seguido por un estado de meseta, en el que se estabiliza con el inicio de la salida del potasio, y después con la salida abrupta de este, y la recuperación de su concentración con la bomba sodio-potasio. Entonces, estos mecanismos que son reflejados en la curva de despolarización o en el ciclo eléctrico de la célula, también nos explica en qué consiste la repolarización. Y precisamente es la activación de la bomba sodio-potasio para el reingreso del potasio que tuvo que salir para compensar el ingreso de sodio. El periodo refractario absoluto también es explicado por este mecanismo. ¿Alguien que me comente qué es el periodo refractario absoluto? Recordemos que el periodo refractario absoluto es precisamente ese momento en el que le mandamos a don potasio y a potasito afuera. A ellos les toca salir, fueron desplazados de su propia casa. El potasio se mantiene anclado dentro de la célula por la negatividad de las proteínas. ¿Ya? Por eso le dijimos que la señora de la casa eran las proteínas, ¿cierto? Entonces, cuando hay una entrada abrupta de sodio y tenemos al potasio que tiene puertas o canales libres, que no tienen necesidad de abrir puertas, de consumir energía, lo que hace el potasio a la entrada de sodio y al cargar positivamente el interior de la célula es salir para tratar de recuperar el equilibrio iónico. Entonces, con esa salida de potasio se genera una meseta. Esa meseta determina que usted, así quiera meter una fiesta en la que ya está, no puede hacerlo. Dicho de otra manera, si la neurona ya se despolarizó y está en ese periodo de meseta, usted no puede generar otro potencial de acción encima. La neurona lo rechazaría, sería refractaria a ese fenómeno. Y eso es absoluto, o sea, usted no puede, es la ley del todo nada activado. Si es que ya se generó un potencial de acción, no puede haber otro encima. Ese periodo, mientras eso sucede, se denomina periodo refractario absoluto. Cuando ya el potasio ha salido y vienen los pacos y empiezan a sacarles a los ñengosos con la bomba sodio-potasio, la salida de sodio permite que la neurona sea capaz de disparar un nuevo potencial siempre y cuando el estímulo o la facilitación sea lo suficientemente intenso. Eso se llama como es un estado en el que puede, como no generarse la despolarización, se llama periodo refractario relativo. ¿Sí? Y por eso es que eran las analogías que trataba de llevarles para que ustedes asocien eso, ¿no? Si es que estoy en una fiesta con 50 ñengosos en una casa que está hecha para 4 miembros familiares, imagínense,
¿Cómo yo hago otra fiesta ahí? ¿Dónde pongo al otro DJ y a los otros 50 ñingosos? No puedo. Tengo que sacar por lo menos a 2/3 de esos ñingosos para que ahí se pueda armar otra fiesta, para que la otra pandilla se meta. ¿Sí? Entonces, por eso es que primero hay que hacer ese descenso a través de la bomba de potasio para que pueda armar otra despolarización. Perdón. Y el momento en el que sucede eso, puede, como no suceder, se llama periodo refractario relativo. ¿Ok? Decíamos entonces que todos estos mecanismos se dan a lo largo de la membrana en el interior del axoplasma y determinan un fenómeno que corre a lo largo de los espacios de la membrana. No puede regresarse al soma neuronal por una estructura. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Perfecto, doctora, gracias. Más. El cono axonal. Ya, y al mismo tiempo que no puede regresarse al soma, sino seguir un mismo sentido, hay un detonante que tiene una gran cantidad de canales de sodio que es el que ayuda a que empiece la conducción saltatoria en las fibras mielinizadas. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese? Está al ladito del cono axonal. Pero ya no la doctora, por aquí más que 20 veces. Doctora, ¿no? Ahora, ¿verdad? El segmento inicial, apellido. Más. Diga uno, doctora, que no tengo ni idea. Magallanes. ¿Tú? Magallanes. 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 ¿Ya? Aquí cómo se da el proceso en una fibra mielina y cómo se da el mecanismo en una fibra mielinizada. Un GIF para los aficionados y nuevamente otro para hacer hincapié en el proceso, ¿no? Este gráfico que ya lo conocemos y ya lo tratamos, y ahora sí vamos a hablar de terminales, ¿sí? De forma muy general, pero que sí vale la pena que lo recordemos. Ya sabemos cómo se comporta la fibra aferente y la fibra eferente. Necesitamos de conducción nerviosa. Como usted entenderá, ¿ya? Las células nerviosas cumplían 3 trabajos. Se dice nerviosas, ¿no? Los menciono ahorita. ¿Alguien me puede decir cuáles son los 3 componentes funcionales de los que depende la neurona para hacer su trabajo? Les refresco un poquito. Conducción nerviosa. ¿El segundo? Levantaron la mano. Apellido. Más. Transmisión sináptica. Perfecto. Transmisión sináptica. Momento. Tercera. Axónico. Por una lechita. ¿En qué consiste el transporte axónico, doctor? Y le pongo el más. Como para que nunca más se olvide y no le diga transporte axónico. Si usted le ayuda explicando en qué consiste el transporte axónico, les pongo más a la dos. Porque tengo anotado nunca me lo soy consciente que solamente estoy leyendo y tal vez no es. Ya. ¿Apellido? Más. ¿Apellido? Lo ofrecen más. Pero a ver, los apuntes para que pueda más a entender lo que pasa ahí. Tenemos estos 3 mecanismos, ¿no? La conducción nerviosa, la transmisión sináptica y el transporte axónico. ¿Para qué la neurona, carajo, manda esa descarga eléctrica? ¿O no la manda si es que está inhibida?
¿ya? Porque esa neurona tiene que llegar al terminal axónico, ¿ya? Para liberar un neurotransmisor que va a determinar que lo que suceda con esa despolarización afecte a la neurona que sigue. Entonces tengo una neurona aquí, otra neurona acá y otra neurona acá. Acordémonos que esto iba a implicar un potencial código binario, ¿no es cierto? Si es que esta neurona se despolariza, viene da de calcio y mete a la y empuja la vesícula contra la pared. Y les digo, a ver, entra radical al terminal axónico y agarra la vesícula contra la pared. Genera exocitosis, ¿no es cierto? Genera exocitosis. ¿Contra la pared? ¿Quién era el que hacía eso? Radical. Entonces se provoca la liberación de estos neurotransmisores que han dejado a la vesícula atrás y llegan a los receptores de esta neurona. Si es que es, por ejemplo, GABA, como bien dijo la doctora, es un inhibidor. ¿Qué va a producirse? Apertura de canales rápidos de cloro, se hiperpolariza y no está, cero. No pasa, este circuito se inhibe. ¿Sí? Si es que en vez de GABA había acetilcolina y lo que se activan son receptores nicotínicos, ¿qué va a producirse? Apertura de canales rápidos de sodio y por tanto despolarización. Entonces el potencial de acción se dispara. Hay despolarización, pues. Entonces lo que ya sucedió acá vuelve a darse la conducción nerviosa y llegamos acá. Entonces hemos tratado la conducción nerviosa y la transmisión sináptica. Pero al mismo tiempo, los somas neuronales, ¿qué están haciendo? Están sintetizando vesículas sinápticas que tienen que viajar a lo largo del axón para estar listas acá para generar su efecto. Entonces, por eso decimos que estos tres componentes son los fundamentales por los que trabaja la neurona. Entonces, si por ejemplo acá tenía que activar la contracción de un músculo agonista flexor, ¿ya? Y esta neurona va al extensor, ¿qué tengo que hacer? Inhibir. Y al mismo tiempo puede darse una colateral que me libera acetilcolina a una neurona a la que sí le abro los canales rápidos de sodio. ¿Sí? Y por eso decíamos, esto si voy arborizando, termino generando una codificación infinitamente compleja. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo arrancaba desde un fenómeno de potencial irritabilidad. Es decir, que la neurona que empieza todo es la neurona sensitiva del ganglio de la raíz dorsal. En el caso de los nervios vaquídeos, del ganglio sensitivo, en el caso de los nervios craneales. Entonces, esta sensibilidad o esta capacidad de irritabilidad tiene que dar el puntapié de inicio. La neurona, esta neurona de acá, vamos a retomarla. Entonces, tendrá que, desde la piel, detonar un fenómeno de despolarización. Siempre será despolarización. ¿Para qué voy a inhibir a la primera? Yo lo que necesito es meter información. Los procesos de inhibición o de estimulación se van a dar ¿en dónde? En el sistema nervioso central, donde están conversando las células intercaladas. Pero una neurona sensitiva lo que tiene que hacer es dispararse. Esta funciona de otra forma. Necesita que potenciar su acción o disminuir su acción. ¿Ya? Si es que un estímulo es leve, la acción es proporcional a ese estímulo. Si un estímulo es más intenso, será una activación mayor. Entonces, ¿cómo funciona? Yo no puedo esperar que venga una neurona espectral y bote un neurotransmisor. Aquí la cosa no funciona así.
necesito que todo arranque desde un sitio que sea hipersensible para esa neurona. Y esos terminales que están en la piel, los órganos, para recibir la información y generar esta actividad, se denominan terminales receptores. ¿Ya? Los terminales receptores tienen una división anatómica y una división funcional. La división anatómica implica que estos terminales tengan o no tengan cápsulas. Ahí tenemos una condición bastante similar a lo que pasaba con las fibras. Cuando la fibra es vieja, no tiene mielina. Cuando la fibra es moderna, tiene mielina. Cuando el terminal receptor es primitivo, no tiene cápsula. Cuando ya ha sido sometida a una complejificación especial, ya es encapsulado. Y estos receptores van a cumplir diferentes funciones. Una forma de clasificarles también es de acuerdo a la función que cumplen o a qué estímulo reciben. Y lo que tengo que hacer es transformar en conducción eléctrica cualquier estímulo externo. ¡Hey! Por ejemplo, es un estímulo vibratorio sonoro, ¿no es cierto? Entonces no va a ser lo mismo que un golpe o el tacto de alguien, ¿sí? O un correntón de frío o una llamarada. Entonces es importante que para un mismo efecto de conducción, de despolarización, tenga que esta fibra ser capaz de distinguir los diferentes estímulos. Aunque la forma en la que caminen sea la misma, las señales son diferentes. ¿Ya? Utilizamos la misma red de la Universidad de Ecotec y unos están chateando y mandándose packs, mandándose fotos, mandándose besitos o mandándose trabajo. Son información completamente diferente, pero llevan una vía común. Las mismas ondas de radiación no ionizante que utilizamos todos. ¿Ok? Entonces, lo mismo esta neurona tiene que hacerlo. Manteniendo el mismo principio de conducción nerviosa, tiene que ser capaz de recibir diferentes estímulos. Por eso es que los terminales receptores pueden recibir estímulos mecánicos y volverlos conducción nerviosa. ¿Ya? Un aplastamiento, fricción, presión, peso. Termorreceptores que sean capaces de percibir cambios térmicos, es decir, de la cinética celular, la cinética molecular, y transformarlos en impulsos eléctricos. Nociceptores, lesión celular, una célula rota, una célula dañada, que pueda ser percibida por estos receptores y describirlos como una conducción nerviosa que lleve información de dolor. ¿Sí? Nocicepción. La nocicepción generalmente es por lesión. Receptores electromagnéticos, fotones, que lleguen a una superficie que altera la configuración química de unos pigmentos en una retina, van a determinar que usted pueda desarrollar imágenes. Esas imágenes son como las imágenes de la tele, viajan igual que ondas de radio, pero el rato que llegan a un terminal adecuado se transforman en imágenes mentales de lo que vemos. ¿Sí? Igual se van por una vía de conducción en despolarización. Y quimioreceptores, por ejemplo, quimioreceptores muy sofisticados, bueno, unos muy simples como los de la olfacción, partículas odoríferas que salen del alimento, entran por nuestras coanas o entran por nuestra nariz y sabemos que estamos comiendo lo que estamos comiendo. ¿Ya? O también otras más complejas como los quimioreceptores del globo carotidio, que pueden detectar la concentración de CO2 o de O2 para recibir esa información y llevarla al hipotálamo, para ver si es que respiramos más veces o se acelera el corazón. ¿Okay? Entonces, ¿es importante considerar las funciones? Sí. La vía de transporte es común y tenemos que estudiar algunas de las cualidades de estas vías para entenderlas. Volvemos entonces a la división anatómica y contemplamos a los receptores no encapsulados. Los no encapsulados van a ser los más primitivos. De los más primitivos, el más destacado es la terminación libre. ¿Sí? Una terminación o un terminal receptor libre no es nada más que una prolongación, la punta de una dendrita sensitiva,
una dendrita o un axón sensitivo que se ha quedado sin sus células de Schwann. ¿Ya? Miren, la fibra puede tener, de la célula de Schwann puede o no tener mielina, pero aquí tenemos las cúpulas dérmicas en la piel y esta fibra, después de liberarse de las células de Schwann, se mete entre las células epiteliales. Entonces esta terminal tiene la particularidad de meterse entre las células del epitelio, del epidermis o de las células de los epitelios intestinales o de los otros órganos, con la finalidad de percibir de primera mano cambios en la presión o en la conformación de las células. ¿Ya? De la misma forma, como depende mucho de las células, puede recibir un patrón alterado o poco específico de movilidad o estímulo. Por eso es que estas terminales son las encargadas de llevar la conducción o el tacto burdo. ¿Ya? Y otro más importante es el dolor. Por eso que se queda entre las células, porque la proximidad a las células le permite saber si es que una célula epitelial se lesiona, inmediatamente esa terminal va a ser estimulado por los componentes de la lesión de la célula y van a dispararse, van a disparar potenciales de acción. Entonces la terminal libre, ¿qué es lo que sucede? La terminación libre lo que hace es simplemente introducirse en el epitelio, en la epidermis y distribuirse sin una cobertura de mielina. A esta terminación libre se le ocurrió en algún momento capturar y reclutar una célula epitelial. Entonces esta célula epitelial es el equivalente a lo que hago cuando estoy en la piscina. O sea, yo puedo nadar con mis pies, pero si es que yo quiero volverme más efectivo nadando, me pongo esas aletas y empujo más agua. Entonces, si es que yo quiero recibir mejor, o cuando estoy en el béisbol, yo puedo recibir la pelota de béisbol con mi mano desnuda, pero no va a ser tan efectivo que si es que yo recibo con un guante de béisbol. Y si es que el guante es más grande, es mucho mejor. Entonces, efectivamente, por eso es que esta célula, esta terminación libre, agarra una célula epitelial y la modifica. Hace que la célula empiece a producir algunos gránulos que le ayuden a generar esos potenciales de acción. ¿Ya? Y cualquier modificación, por ejemplo, yo aplasto aquí con el dedo en la piel, se deforman estas células y todas estas células no tendrán mayor trascendencia, pero esta célula que ha sido como una extensión de guante de la terminación libre se modifica, ayuda para amplificar la señal. ¿Sí? Como tener un guante para mejorar mi recepción. Esta célula modificada en el epitelio se denomina célula de Merkel. Entonces, el receptor de Merkel no es nada más que una célula modificada de la epidermis por la terminación libre. ¿Tiene cápsula? No tiene cápsula. ¿Ok? Que el receptor de Merkel no es nada más que la terminación libre, pero reclutando a una célula epitelial que le ayuda a amplificar la señal. ¿Sí? Es más fácil que yo reciba una señal táctil con una célula de Merkel que solamente por la terminación libre y por lo que pasa en esa fibra metida entre las células. Los terminales foliculares no son nada más que la terminación libre con algunas células de Merkel, pero los folículos pilosos. Por eso es que cuando su señorita de inglés no pronunciaba bien y le jalaba la patilla, lo hacía tan descomunalmente, ¿no? Los folículos pilosos están rodeados de terminaciones libres. ¿Ya? Los receptores encapsulados. ¿Qué sucede con los receptores encapsulados? Estos llevan a tener una función un poquito más sofisticada. Y lo que hacen es, al igual que la no encapsulada, que reclutó una célula de Merkel, estos que forman cápsulas fibrosas, lo que hacen es buscar recursos para mejorar su sensibilidad. Entonces tenemos dos corpúsculos de May. ¿Qué sucede con los corpúsculos de May? Estos van a estar presentes ya no, si ustedes se dan cuenta, ya no se han metido en la epidermis, sino que se quedan en las papilas, en las cúpulas dérmicas, y aquí ustedes pueden ver cómo entran los nervios, ¿sí? Están rodeados de las células de Schwann, y a este nivel, ¿se acuerdan que
las células de Schwann están rodeadas por tejido conectivo. Ya, un tejido conectivo denso, pero flexible. ¿Ya? Ese, ¿cómo se llamaba? Endoneuro. Entonces, ese endoneuro proyecta una pequeña capa conectiva que envuelve y forma una cápsula. ¿Ya? Esa, entonces, ya, pues, por eso se llaman encapsuladas de estos terminales y permiten que las fibras nerviosas, en vez de volverse terminaciones libres tal cual, agarran y a las células de Schwann que estaban envolviendo acá a este nivel, se empiezan a apilar así, una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Aquí podemos ver entre el terminal y las células de Schwann que estaban envolviéndole, ahora están poniéndose una sobre otra, como una pila de monedas. Entonces, si es que usted ha jugado billar o ha visto a un cieguito, depende mucho de la punta del taco, de la punta del bastón, porque eso transmite las vibraciones para que perciba el cieguito, o si es que usted tiene afinada la punta, da un mejor golpe. Entonces, es igual, esa es la forma en la que trabaja el corpúsculo de Meissner. En vez de que la fibra de la terminación esté solamente así, lo que hago es potenciar, incrementar la superficie de sensibilidad. Acordémonos que las dendritas lo que buscan siempre es para mejorar la recepción, incrementar superficie de membrana. ¿Ya? Algunas hacen unos penachos, yo no puedo hacer un penacho acá, entonces lo que hago es agarro la fibra y la meto así. Está entre las células que se han apilado. Es como el bastoncito del cielo, como un escorchito y pasa la vibración. Entonces acá las deformaciones de este montón de células incrementan el estímulo, la afectación de la membrana de esa terminación, que si no fuera por estas células sería una terminación libre. Entonces, gracias a eso, cualquier cosa que deforme a las cúpulas dérmicas, ¿sí?, o a las papilas dérmicas, van a generar un estímulo muy refinado. Entonces, por eso es que este nos sirve para BTP, ¿sí?, para la sensibilidad BTP. ¿De acuerdo? Pero para el tacto, ¿no? Para el tacto fino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparte de esto, nos encontramos con los corpúsculos de Pacini y de Ruffini. Los corpúsculos de Pacini y de Ruffini tienen otras connotaciones. Primero, las cápsulas se forman como un bulbo, ¿no? Esto en realidad parece una cebolla. Acá teníamos apilados, aquí en cambio se ponen en forma radial alrededor de la terminación. Entonces, todo lo que aplaste al bulbo va a generar descargas sobre el terminal. Pero otra cosa es que cualquier cosa que genere cambios en la configuración de las proteínas de esas células, es decir, elevaciones de la temperatura, van también a generar cambios sobre la superficie. Por eso los corpúsculos de Pacini nos ayudan a recibir estímulos de presión y calor. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los corpúsculos de Ruffini, que tienen, bueno, acá son los de Pacini, y los de Ruffini, que tienen una cápsula y los terminales que se abren como si fuera una raíz metida en una funda plástica. Entonces, ¿qué sucede? También este receptor se encarga de recibir estímulos térmicos, los cambios celulares, las alteraciones en la cinética de las células, así como los estiramientos de la fibra conectiva, van a ser recibidos por este corpúsculo. Por tanto, el corpúsculo de Ruffini se encarga de recibir los estímulos de frío. Hay un tercer corpúsculo que es concretamente dedicado a recibir estímulos térmicos, y es el corpúsculo de Krauss. ¿Sí? Ese corpúsculo de Krauss es muy parecido al de Ruffini, sino que es una bolsa cerrada, nada más. El corpúsculo de Ruffini tiene la forma de un uso que se extiende a los lados. ¿Ok? Entonces tenemos corpúsculo de Meissner para la sensibilidad epicrítica, sensibilidad táctil. Tenemos el corpúsculo de Pacini para la presión y también para estímulos térmicos. Y
Ruffini y Krauss, que son expresamente para temperatura. Ahora consideremos unos datos importantes. La función del receptor, como decíamos, es generar un cambio. ¿Ya? O sea, no es que son revolucionarios, ¿no? Creo que todo lo que, la forma en la que trabaja la neurona es a través de estímulos de impulsos eléctricos. Conducción nerviosa que luego se tiene que transformar en transmisión sináptica y que funcione de transporte activo. Esta neurona cumplirá todo eso, pero desde el axón. ¿Ya? Y sin embargo tiene que activarse, tiene que tener su potencial, que empiece en la dendrita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los terminales receptores tienen que tener la capacidad de generar un fenómeno bioeléctrico denominado transducción nerviosa. ¿Sí? ¿Qué es la transducción nerviosa? La transducción nerviosa es la capacidad de este terminal. Por ejemplo, aquí tenemos un corpúsculo encapsulado. Y acá, por ejemplo, digamos que este es un corpúsculo de Pacini, ¿ya? Aplasté la piel, ¿ya? O la articulación se movió. Se altera el cartílago de la articulación y esa deformación mecánica hace que la superficie o la membrana empiece a meter sodio. ¿Sí? Al meterse sodio, desencadena un potencial umbral que hace que el resto de la fibra empiece a abrir canales de sodio. En eso consiste la transducción nerviosa: transformar un estímulo mecánico en un potencial de acción. ¿Sí? Cuando empieza aquí y se da el estímulo mecánico que provoca el mismo efecto que generaría un neurotransmisor, estamos en un potencial de receptor. ¿Sí? Entonces se tiene que, del potencial de receptor de reposo, generarse la activación de entrada de sodio por el estímulo mecánico, y en la transformación del estímulo mecánico a potencial de acción se llama transducción. Si es que fuera la retina, ¿cuál sería el estímulo que genera la entrada de sodio? Pues la luz. ¿Sí? Las descargas de fotones. Si es que fuera el nervio olfatorio, partículas odoríferas, ¿cierto? Si es que fuera el globo carotídeo, la concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno CO2. ¿Puedes repetir transducción una que no lo entendí? Transducción nerviosa. Se da un potencial de receptor. ¿Qué es el potencial de receptor? Es la capacidad de la membrana de esta terminada receptora de generar cambios o despolarización a partir del estímulo mecánico. Aquí yo no tengo la apertura de canales de sodio porque venga un neurotransmisor, sino que se da la deformación de la membrana, y la deformación mecánica de la membrana hace que entre el sodio. ¿Sí? Si es que este es un mecanismo receptor, entonces debe ser el mecanismo. Una vez que ha entrado el sodio, deja de haber el estímulo mecánico y lo que se produce es un potencial de acción por el todo o nada. Entonces, ¿qué es la transducción nerviosa? Es la capacidad de que un potencial de receptor se transforme en un potencial de acción en la fibra nerviosa. ¿Ya? Si es que esta no fuera un terminal receptor, sino una célula retiniana, el estímulo no sería una deformidad de piel, una deformidad de cápsula, sino la recepción de un estímulo fotónico, de un fotón que afecta y libera un pigmento, y el pigmento hace que entre sodio. Entonces el sodio, al entrar, genera el potencial de acción acá. Entonces, ¿cómo se llama ese cambio del estímulo fotónico al potencial de acción? Transducción. Si es que fuera un fenómeno químico, como una partícula de olor, pues entonces la transformación de ese estímulo a potencial de acción será transducción, se denominará transducción. Entonces, repito, usted ve en su televisión una imagen, ¿ya? Esa imagen fue transmitida desde un estudio en otro lado, y los mismos tipos de señales, los mismos patrones, pero en otros canales, son percibidos por su televisor, ¿ya?
Entonces, es el mismo tipo de estímulo, la conducción es la misma, pero la forma en la que eso se exprese en el sitio de procesamiento es el que determina que usted vea Combate y no vea la novela turca. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si es que usted huele fritada, esto se va a conducir como un potencial de acción, pero usted no huele el sodio entrando a la célula, usted huele fritada. ¿Por qué? Porque así lo procesó el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, ¿sí tenemos claro qué es transducción? Sí. Listo. Sí, bueno, así quedó. Acordémonos, no haciendo hincapié en los corpúsculos de Pacini-Ruffini, acordémonos que por la deformación en la superficie, Pacini-Ruffini puede también ayudarnos a generar estímulos de presión y estiramiento, que son los que nos permiten registrar la propiocepción consciente. Si usted cerraba los ojos y usted sabía dónde estaba su mano, es porque las articulaciones le avisan. Incluso para saber si es que está bien su propiocepción, le hacen cerrar los ojos y le dicen, a ver, hacia dónde está apuntando su dedo. ¿Cómo lo sabe usted? Es porque sus articulaciones reciben esa información. Vamos al uso neuromuscular. Este es otro terminal receptor encapsulado. ¿Qué hora tiene? ¿Perdón? 4:04. ¿A qué hora? 4:15. Carajo, ¿por qué no me avisa para tomar la lección de la pasada? ¿Ah? ¿Qué? A ver, ¿es hasta las 4 ahí? 4:15. Son 4 ahí. Quedan 10 minutos. 4 y 4. Sí. Bueno, doctores, nos quedamos a quedar ahí Gracias. hasta el día